3. Había querido asumir su responsabilidad, llevar su crimen sobre sus hombros. Tenía la intención de aceptar esa carga demasiado pesada, la responsabilidad que quería dejar de lado y de la que quería huir en ese mismo momento, y enfrentarse a la muerte de Rem. Y ni siquiera tenía derecho a llorar la muerte de Rem y a pedir perdón. Había hecho las cosas pensando que era por el bien de Emilia, pero ella no lo había aceptado, sus sentimientos estaban en desacuerdo y seguían en diferentes trayectorias. Rem, que había tirado todo por la borda por el bien de Subaru, había gastado su vida de manera heroica mientras el mundo se repetía. Pero el mundo le había robado a Subaru el deber de asumir la responsabilidad de su vida. El tiempo, el mundo, el culto a la bruja, la ballena blanca, varios obstáculos se interponían entre Subaru y lo que deseaba. ¿Porque el mundo era tan frío para Subaru, traicionándole a él y a todos sus sentimientos? Eso fue. Baruzu, por favor, vuelve a tu habitación. Mientras Subaru se quedaba estupefacto en las habitaciones desocupadas, Rama le habló así. Con Subaru arraigado en el suelo, Ram, de pie a su lado, apretó una mano a su espalda para sacarle de la habitación y le dijo, debes estar confundido sobre muchas cosas porque estás cansado. Vuelve a tu habitación y sigue soñando en la cama. Tengo cosas que hacer, así que no puedo quedarme contigo para siempre. Aunque Subaru fue derrotado, la decisión de Ram fue estricta hacia Subaru. Ella quería llevar a cabo las tareas que se le habían asignado sin mimarlo más. Vuelve a tu habitación y duerme. Repitiendo la orden una vez más mientras se iba, Rama bajó las escaleras y desapareció de la vista. Ciertamente, si dormía como ella decía, podría escapar de esa sensación de alienación. Todo fue una pesadilla, seguramente. Estaba soñando, así que volví a la cama para soñar. Debería huir. Había huido hasta donde estaba ahora. Si él seguía tratando de escapar, como siempre lo había hecho, como siempre lo hizo, si corría, entonces, ¿qué? Murmuró Subaru, su pie deteniéndose justo cuando estaba a punto de bajar las escaleras. Juzgando que necesitaba escapar a un sueño, había arrastrado sus pies hasta las escaleras. Levantando levemente la mandíbula, Subaru miró los escalones hasta el siguiente piso. No importa lo lejos que huyera, todo sería igual. Y Subaru habría traicionado a Rem otra vez. Rem había protegido a Subaru, jugando con su propia vida para poder escapar de la ballena blanca. ¿Y para qué? Para que Subaru pudiera terminar lo que había empezado. Por su meta de salvar a la gente preciosa para el de las garras malvadas del culto de la bruja. Si abandonó ese objetivo en ese momento, soltándolo y huyendo en su propia mente, eso es mucho más bajo que pedir perdón. Subaru se apartó de las escaleras que conducían hacia abajo. Esta vez, no dudó en su forma de andar. Subaru puso su pie en el primer escalón y subió, no bajó, porque ahí era donde encontraría la razón de su regreso. Pisando con firmeza cada paso, Subaru lentamente se dirigió hacia arriba. Al llegar al piso más alto, exhaló al encontrar la puerta hacia la que había estado luchando todo este tiempo. Cuando cogió el pomo de la puerta, Subaru se dio cuenta de que estaba extrañamente tranquilo. Parecía irreal cuánto se había calmado su corazón después de su frenético latido cuando irrumpió en la habitación de Rem. Se preguntó si en realidad se había calmado o si había superado por completo el estrés y se había hundido tanto que ya no podía oír sus poderosos golpes. Pero, Rem, préstame tu coraje. Cuando pronunció ese nombre, Subaru sintió como su mano se hacía más fuerte. Esa fuerza se transfirió al pomo de la puerta, abrió suavemente la puerta que parecía obstinada. Y al otro lado de la entrada abierta, una chica estaba sentada en el escritorio, mirando hacia él mientras decía, ¿Subaru? Cuando Subaru escuchó la voz de la chimenea gritando su nombre, cerró los ojos. Finalmente recordó las profundas emociones que corrían por su pecho y que eran difíciles de expresar con palabras, y que había regresado para escuchar su voz. Era una chica con el pelo plateado, la piel pálida y los ojos violetas. La tristeza estropeaba sus fugaces y hermosos rasgos. La chica, Emilia, se levantó de su asiento y le dijo a Subaru, ¿por qué regresaste? No fueron las palabras en sí mismas, sino el tembloroso tono de su voz lo que despojó a Subaru de todo pensamiento. Aquí estaba Emilia, sin toda la fuerza en sus ojos, sus labios temblando. Hacía tiempo que no la veía. Sentía que estaba más delgada que cuando se habían separado. Tanto su voz como sus ojos estaban nublados por la fatiga, lo suficiente como para sugerir que no había dormido nada. Probablemente había sido arrinconada, su espíritu desgastado por las influencias externas. Así, Subaru se adelantó, ignorando la pregunta de Emilia mientras le ofrecía su mano. Vamos. No puedes quedarte aquí. El comportamiento contundente de Subaru sorprendió a Emilia, ella se apartó un poco de él.
Cuando se restableció la distancia original entre ellos, Emilia agitó la cabeza hacia el chico problemático. ¿Ir a dónde? No, ¿por qué? Cualquier lugar funcionará, mientras no esté aquí. Si vas a preguntar para qué es, mi respuesta es que es por tu bien. Volví por tú, esto otra vez, Subaru. Emilia pareció decepcionada por su respuesta mientras hablaba. Sus ojos de terciopelo lloraron un poco, mirándole a través de sus pestañas y acobardándole en silencio, volviendo de repente, cubierto de heridas y haciendo que todo el mundo se preocupe. ¿No se supone que tienes que estar bajo tratamiento de Ferris en la capital real? ¿Por qué estás aquí ahora? Sucedieron muchas cosas. Hay un montón de cosas que explicar, pero no tengo tiempo para hacerlo ahora. Por favor, escúchame. Tenemos que salir de esta mansión, te dije que no puedo, ¿no? No puedo confiar en ti así, Subaru, te lo dije. A regañadientes, Emilia agitó la cabeza y lo rechazó con voz temblorosa. Fue una continuación directa de su intercambio en la sala de espera de la capital real, sin el más mínimo progreso. Subaru no había sido capaz de transmitir a Emilia su deseo de hacer algo por ella, y no había entendido por qué Emilia se negaba a entender cómo se sentía. Pero una cosa era diferente de antes: te sacaré de aquí si tengo que hacerlo. En unos días, sabrás que tengo razón, quieras o no, así que, espera. Espera, Subaru. ¿Qué es lo que está mal? Esto no es propio de ti, Subaru. Yo. Y sin embargo, cállate y escúchame. En el instante en que gritó, los hombros de Emilia temblaron. Ante sus ojos incrédulos, el andrajoso aliento de Subaru llegó con tanta fuerza como su enfadado grito, y la miró intensamente. No puedes quedarte aquí. Te arrepentirás. Sé que lo harás. No ayudará a nadie. No salvará a nadie. No quiero sufrir más. No quiero llorar más. ¿De qué estás hablando? Subaru, no lo entiendo. Cállate. Si todos hicieran exactamente lo que les digo, todo estaría bien, todo saldrá bien. Es verdad. Porque nadie entiende eso. Subaru le arañó en la cabeza, levantando la voz, no hacia Emilia, sino ante la irracionalidad de la situación. Sin duda Emilia no podía entender el significado detrás del arrebato de ira de Subaru. Pero este era el único lugar donde podía expresar estas maldiciones en voz alta. Solo antes de que Emilia pudiera desahogarse sobre todas las cosas sin sentido que había encontrado y sacar a relucir todas las feas emociones que había soportado con tanta dificultad, viendo a Subaru suplicar con voz llorosa, Emilia bajó los ojos con tristeza. Lo siento, Subaru. No entiendo lo que dices. Realmente no puedo entenderlo. Los ojos de Emilia permanecieron bajos mientras suavizaba el tono de su voz en un esfuerzo por calmar el espíritu de Subaru. Quiero entender. Pero incluso si pudiera entender con el tiempo, no puedo darte eso ahora mismo. Hay tantas cosas que necesito hacer. Por eso ahora mismo, todo saldrá mal. Subaru interrumpió su muestra de preocupación con unas breves palabras, pisoteando los sentimientos de Emilia. Escuchando la malicia que llenaba su voz, Emilia se quedó conmocionada, parpadeando mientras repetía las palabras. Todo saldrá mal. Tú no eres bueno. Vas a fracasar. No hay forma de que pudieras hacerlo. No hay ninguna posibilidad. Son solo palabras. Totalmente más allá del ahorro. Nadie puede rescatarte. Seguirás haciendo cosas imprudentes y temerarias, y el número de cadáveres en la pila será el mismo. Ese es tu futuro. La satisfacción que llenaba el cuerpo de Subaru era negra, mala, fea y despreciable. Cuando cada palabra que caía de su boca sonaba en los oídos de Emilia, el dolor en su cara le permitía ver realmente los efectos de atascar sus sentimientos como espadas en los puntos débiles de su corazón. En ese momento, Emilia se vio obligada a prestar atención a todo lo que dijo. Solo en ese instante, sintió una alegría morbosa por el hecho de que ella no pudiera ignorarlo. Rechazó su determinación, se rió de su determinación, pisoteó insensiblemente sus acciones, se burló de su ociosidad pasada y profetizó un futuro completamente oscuro. Mientras Subaru miraba a Emilia, aturdido por todo lo que había dicho, Emilia murmuró en voz baja, ¿por qué? El dolor por las despiadadas palabras de Subaru, junto con el dolor por su descripción de un futuro ineludiblemente oscuro, hizo que la expresión de Emilia se endureciera. Pero incluso entonces, sus ojos violetas permanecieron sin nubes. Cautivado por el inolvidable y tenue brillo de sus ojos, observó el mundo reflejado en ellos, en otras palabras, el propio Subaru, tal y como ella lo veía. Entonces, ¿por qué parece que estás llorando de tanto dolor, Subaru? Solo entonces se dio cuenta de que una retorcida sonrisa le había invadido mientras sus lágrimas se derramaban.
Sabía que todo lo que había dicho se le había echado en cara. Reflexionando sobre todas y cada una de las palabras con las que había aplastado los sentimientos de Emilia, sus ojos corriendo todo el tiempo, se dio cuenta de que no valían nada. Con todo lo que dijo, Subaru solo había conseguido cortarse en tiras. La determinación, la resolución, las acciones, el pasado, el futuro, los Subaru habían sido rechazados tanto como los suyos. Sentía que era inútil sin importar cuánto lo intentara. Sabía que tenía una necesidad urgente de hacer algo. En cuanto a contra qué estaba luchando, no tenía ni idea. Solo sabía una cosa, ella me trajo hasta aquí. No. Ella se quedó conmigo hasta aquí, y hay cosas que tengo que hacer por ella. Subaru buscó ansiosamente en su corazón los sentimientos originales que le habían llevado a donde estaba. Emilia, escuchando su expresión aparentemente sin sentido, inclinó un poco la cabeza. Se le quedó sin aliento. La forma en que Emilia había dicho su nombre, era claramente como sonaba la gente cuando estaban confundidos. Tú también has olvidado a Rem. No solo su propia hermana gemela se había olvidado de su existencia, no solo habían desaparecido todos los rastros de ella, sino que la persona que era la razón completa del regreso de Subaru tampoco la recordaba, a pesar de que Rem había apostado su vida en hacerlo posible. Los días que había pasado, el tiempo, los sentimientos, la forma en que había vivido, todo había desaparecido. Su sonrisa, su enojo, sus lágrimas, los toques que habían compartido, que había pasado con todas las cosas que la hacían ser quien era, que eran una prueba firme de que había vivido. Está bien. Te lo contaré todo. Emilia respondió, sorprendida por las palabras de Subaru. Mirando su bello y refinado rostro, Subaru volvió a encontrar la fuente de las emociones que le habían llevado a tales extremos. Si la alternativa era que Rem y sus sentimientos se desvanecieran en el éter para siempre, es mejor sacarlo todo, aunque me haga toser sangre. Subaru había decidido, lo revelaría todo. Le diría la verdad sobre lo que nublaba las profundidades de su espíritu. Emilia, viendo que la mirada en los ojos de Subaru había cambiado, tragó con rigidez. De pie ante ella, Subaru se puso una mano en el pecho. Sus latidos eran rápidos, sabía y temía exactamente lo que estaba a punto de suceder, cuál sería el resultado, ese dolor. Suficiente dolor como para volver loco a un hombre. El sufrimiento de esas ministraciones en su corazón, la sensación de que se le aplastaba, su incapacidad de emitir ni siquiera un sonido, continuando y continuando, sin saber nunca cuándo terminaría. Pero él también había pensado en esto, como si me importara. No me importa. ¿Qué es ese dolor comparado con este sufrimiento ahora mismo? No podía confiar en él. Ella no podía entenderlo. Si tuviera que soportar el sufrimiento de nadie recordando a Ren por encima de eso, el mero dolor físico palidecía en comparación. Si vas a venir, entonces ven, maldita sea. Si es mi corazón lo que quieres, puedes quedártelo. Emilia, sí, visto el futuro. Sé lo que va a pasar. Y si quieres saber por qué, es porque, puedo regresar a la muerte. En el momento en que estuvo a punto de revelarlo todo, el mundo se detuvo. Como él esperaba, todo se ralentizó poco a poco y finalmente se detuvo por completo. En ese instante, el ambiente perdió su color, todos los sonidos que había oído hasta ese momento desaparecieron. El viento, su aliento, su corazón palpitante, todo se alejaba cada vez más y no regresaba. Con los 5 sentidos abandonando su mente, Subaru fue aislado del mundo. Entonces, como incapaces de dejarlo solo en su soledad, las manos aparecieron lentamente, llevando su benevolencia no deseada. La nube negra que deshojaba parecía deslizarse por el aire mientras se movía, moviéndose para formar brazos. En el pasado, solo el brazo derecho tenía los contornos bien definidos de una extremidad. Pero a medida que la frecuencia de la ocurrencia de las manos malvadas había aumentado, también formaron una mano izquierda con una velocidad perturbadora. Ambas manos se acercaron a Subaru, con la izquierda acariciando su mejilla, aparentemente encariñada con él. La derecha se negó rudamente a ser paciente, hundiéndose en el pecho de Subaru, deslizándose más allá de sus costillas, y suavemente envolviendo su corazón. La aterradora sensación de ese extraterrestre que se movía suavemente, jugando suavemente con su corazón, recorrió todo su cuerpo. A diferencia del inimaginable dolor que se le había infligido antes, la oscuridad que tenía la vida de Subaru en sus manos parecía estar manipulando astutamente su último miedo para romper su determinación y resolución. Con la inminente agonía que no llegaba, un nuevo miedo empezó a echar raíces silenciosamente en la mente de Subaru. Había hecho las paces con la insoportable incomodidad y había jurado soportarla. Las malvadas manos parecían burlarse de la determinación de Subaru, no entregando más dolor a su cuerpo y mente que pinchazos, y confiando en su imaginación para llenar el resto.
Fue esa forma de infligir dolor, tan diferente de la que él esperaba, lo que hizo que el inmovilizado Subaru quisiera gritar. Pero apretó sus dientes inmóviles y rechazó el impulso. Tenía dolor, miedo, ignorancia, pero Subaru no permitió que ese sufrimiento afectase a su espíritu. Si fallaba, no ganaría nada. Si fallaba, nunca sería perdonado. En un mundo donde nadie recordaba que Rem había existido, Subaru no tenía donde pedir perdón por su responsabilidad en la muerte de ella, excepto en los confines de su propia alma. Si la mano quería infligir sufrimiento, dejaba que le tallara tanto en él como quisiera. Pero esa determinación era lo único que no se rompería tan fácilmente. Subaru miró con odio la mano malvada que jugaba con su propio corazón, conteniendo la respiración mientras esperaba el momento inevitable. Pero la mano no hizo ningún movimiento para hacerlo. Sí podía hacer la escritura en cualquier momento, también podía demorarse todo el tiempo que quisiera. En ese mundo de tiempo detenido, todo lo que podía hacer era librar una guerra de desgaste hasta que su mente se desgastara. Incluso si la determinación de Subaru se mantenía firme por el momento, finalmente vacilaría, y su espíritu sería subsumido y roto. Si eso es lo que pensaba, se le venía otra idea. Soportaría la agonía, sin importar cuántas horas o días le llevara. No había muerto una y otra vez por nada. Si no fuera a matarlo, soportaría cualquier cosa que el dolor le ofreciera. Esa era la resolución de Subaru. De repente, algo comenzó a animar ese mundo aquietado. Todos los rastros del dolor que se avecinaba, de los que solo había recibido un adelanto, desaparecieron de su mundo. Subaru y su resolución se mantuvieron intactos cuando volvieron el sonido, el color y el tiempo. Un torrente de sonidos, su respiración, su latido del corazón, de cosas en movimiento en el mundo, giraba alrededor de Subaru, como si ese otro reino se hubiera burlado de él. Quizás la mano malvada había juzgado que era inútil ante la obstinada resolución de Subaru. Y una mierda, pensó Subaru. Su repetido sufrimiento en esas manos le llevó a burlarse de la idea. Incluso entonces, sintió como la mano derecha de la nube negra agarraba suavemente su corazón. Si se hubiera apretado, Subaru estaría en ese mismo momento. En ese momento, una duda se metió en los pensamientos de Subaru. Subaru tenía un firme recuerdo de esa abominable mano derecha tocando su corazón. Pero ¿qué había estado haciendo la mano izquierda durante ese tiempo? Al principio, le había tocado la mejilla. Antes de que pudiera encontrar una respuesta a su pregunta, Emilia, de pie ante él, pareció murmurar algo. Su voz despertó a Subaru a sus sentidos. Recordó el resto de la frase que había comenzado antes de que el tiempo se detuviera. Aunque su súbita liberación de la pesadilla le había despistado, si violar el tabú no traería más precio, no necesitaba preocuparse más por ello. Él le revelaría todo, compartiendo con ella los momentos más importantes del futuro, para que Subaru, y todos, pudieran conseguir el mundo que esperaban. Por último, su determinación de ver que a través de él daría sus frutos. Un momento antes de que pudiese, el cuerpo de Emilia se inclinó abruptamente hacia Subaru, que estaba justo delante de ella. Instintivamente, Subaru extendió la mano para cogerla. Su aliento se detuvo un poco ante el suave y cálido toque de su mano cuando... Splat, 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 splat. Emilia, splat, 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 spert. Emilia hizo extraños sonidos mientras ella lo abrazaba mientras una enorme cantidad de sangre brotaba de su boca. ¿Dónde había ido la mano izquierda mientras la derecha tocaba el corazón de Subaru? Emilia apoyó su cabeza en el hombro de Subaru, continuando tosiendo sangre. La gran cantidad que salía teñía la mitad del carmesí de Subaru a medida que su cuerpo se aclaraba. ¿Para qué? Güey. Levantó la cabeza, aparentemente intentando detener la sangre que estaba derramando, pero en ese instante, su apática cabeza cayó. Ella se deslizó por su hombro. Su mirada sin vida le dijo todo lo que necesitaba saber. En ese momento, ante los ojos de Subaru, la vida de Emilia, se oyó un grito, gritó y aulló lo suficiente como para destrozar su garganta, como si eso le permitiera olvidarse de todo. Si así fuera, quería que se rompiera en ese mismo momento, que la arañara y la arrancara con sus propias manos. El cuerpo flácido de Emilia se estaba volviendo cada vez más ligero entre sus brazos, la sangre no dejaba de salir de ella. El cuerpo de Subaru se volvió más rojo, redar, y más rojo. Mientras la mano derecha tocaba el corazón de Subaru, la mano izquierda tocaba el de Emilia. Su determinación, su resolución, sus acciones, su pasado y su futuro habían sido pisoteados y burlados. Su obstinada determinación, la resolución que acababa de decidir nunca se rompería, se había hecho pedazos, y Subaru Natsuki se sumergió en un abismo de desesperación. Su grito llegaba cada vez más alto, nunca desvaneciéndose. Finalmente había llegado a esto.
Subaru había matado a Emilia. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.